Será uno corto, pero mientras ceno y no ceno, pues podremos seguir con esta aventura. Que más bien es un poco de recapitulación. Increíble, no lo sé hablar. Misiones. Eso tiene que ver con... Oh, vale, este es con el filo de las tormentas. Prácticamente todas mis misiones tienen que ver con avanzar. Uy, ese menú de diario. Ahora son tutoriales. Ya veo. Sí, Mario destacaba en carisma, ¿no? Lo mejor es que cierta persona, imagino que no estará viendo esto, ¿verdad? Que es ese viewer que siempre está. Porque dudo que se espere que haya un directo. Ahora mismo. Exactamente. Ok. Como digo, es más corto porque serán a lo mejor 40 minutos a lo mucho. Quizás media hora. No lo sé. All's well, I hope. Sí, está todo bien. No. I just wanted to see how you felt after the night we spent together. When we talked and kissed. Como digo, no está mal que Mario se abra. Aunque conociendo lo retorcido que es, puede que aunque sea una relación con beneficios, pero no es, Though I'm not sure what kind of courtship we'll be afforded, no es buscando lo given all that sexual, we're que facing. también, pero imagino But que if también you es por want la to see where información. this goes, I do as well. Bueno, ya que estoy. Wouldn't you be in my place? If there's even the slightest chance that Shah worshippers remain within our reach, we should try and find them. Even if they're all long gone, and that seems quite likely from what we know, who knows what they may have left behind for us to use? My people are nothing if not resourceful. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a dark justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a dark justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove
inscrutable. No entiendo. ¿Por qué guardan en secreto una misión de este tipo? Dark justiciars are hated by many, judged to be ruthless fanatics. Even the few who would accept a follower of Lady Shah would likely balk at a justiciar in their midst. But there's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire I had until I saw some things that reminded me. Now, I can't get it out of my mind. Gracias por compartirlo. Ahora bien, ¿por qué estaba sufriendo antes? The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. ¿Y qué provoca que te duela? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. Lo único que veo es que te hace sufrir porque sí. ¿Hay alguna forma en la que puedo ayudarte? I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. Básicamente sigues un culto del masoquismo. Exigirle más sinceridad de momento pienso que podría incomodarla. Pero es Mario. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. Aunque ciertamente sé la respuesta. No sabe qué decirme respecto a esto, pero... I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. A mí me recuerda a cierta secta de fanáticos. Siguen una religión. Cristianismo creo que se llama. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Tengo que persuadirla un poco, supongo. Vaya por Dios. Lo mío no es esto. Tengo inspiración, así que... No falles, hombre, Mario. Así, sí. Very well. Perhaps there's potential in you. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah, mistress of the night and lady of loss. I assume you've heard of her? Me has estado hablando de ella bastante, de hecho. Well, if that troubles you, perhaps you should fetch the bailiff to arrest me. Ah, but there's no bailiff here, is there? Just leagues of wilderness and the dangers lurking within. We're in this together, but I'll happily go it alone. My faith will keep me company. Joder, vaya
Vaya forma de ponerse a la defensiva, pero muy bestia, ¿eh? Fine. What's on your mind? A ver qué piensa de Super Mario. Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together, and it seems we have plenty in common. ¿Qué pasa con los I ruidos? suppose some would commend our actions. Goblins would have razed that whole place to nothing if it weren't for us. No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. Y vemos ya que quiere hablar de Mario y ella. Very serious of you. But go ahead. Nunca estuviste con un hombre como Mario, ¿cierto? Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get overinflated. Pero bueno, ¿y tú qué te cuentas, Gail? I've been dreaming of our enigmatic visitor again. She told me our purpose was to take on this cult of the Absolute, to infiltrate its ranks and bring it down from the inside. She even offered me greater powers, the result of some manipulation of the tadpole's psionic abilities. Given the magnitude of what we're up against, I see no harm in considering the benefit this offer might afford us. Could be the only way to reach this source in one piece. Ya lo siento, pero yo no voy a confiar en esa gente. Además, esta conversación creo que ya la tuvimos en el episodio pasado, en el anterior, no, en otro. Absolute are far greater than any moral compromise we might make by using our tadpole's full potential. Your confidence in our existing capabilities is quite rousing, though. Perhaps that spirited enthusiasm will be strength enough to subdue the cult when the time comes. Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can Puto assure yonki you, mágico. the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. No. Your Tengo algo enterprising para approach ver. to my problem is most encouraging. But I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Vale, o sea que no es para dárselo en cualquier momento, sino cuando lo pida. What's on your mind? Para que no puedo decirle nada. Imagino que el que sí que podría comentarme algo es el que está en el campamento, nuestro coleguilla del alma. Esta es la zona de la nave que está... Bueno, es que en verdad todo es la nave, ciertamente, fusionado con el entorno. Que me quedaría por... O sea... Uy, aquí. Viaja a través del templo. Hay dos caminos, ¿no? Ir bajo tierra o ir por las montañas. Sí, de hecho, paso de montaña o... Aquí puedo colocar marcadores en cualquier lugar, ¿no? Viaje rápido puedo elegir cualquiera. Ya veo. O sea que realmente puedo poner en cualquier sitio algo interesante, ¿no? Como... Ok. Ya veo cómo funciona. Bien. Pues, siendo sincero, como digo, capítulo corto, en el cual simplemente estoy viendo un poco las posibilidades, me iría a la aldea marchita. Looks like this town was Y... ransacked by soldiers, if my eyes don't deceive me. Quite cruelly, too. Y básicamente, pues a ir a la aldea Goblin. Se ha perdido conversaciones con la gótica.
Básicamente, información importante. I hope it was a mercifully short one. Keep clear of the Pero bueno, webs. vamos al pozo Spiders y might not notice us. aquí estaban las putas arañas. Creo que voy a tirar de mis amigos. ¿Puedo llamarles? Me dijeron que podía llamarles en cualquier momento. Para esta batalla quiero comprobarles. Anda, mira. The deal is done. Shall we extend our contract? Pero no he matado a nadie. You summon, you pay. That's the bargain. Is gold not the pilot of our world vessel? I am a proud glutton, and not just for meat. O sea, que simplemente tengo que... Cuando haya enemigos es llamarlos para... Ya veo. Without so much as a lick of that mouth-watering meat of yours. Ni un solo lametazo. A pity for us both. O sea, que estamos hablando... Entonces, ¿ya perdí el objeto? ¿Solamente era eso? No, aún lo tengo. Por ser la primera vez imagino que no pasa nada, pero... A ver, colegas, que están ahí. Y ahora no puedo llamarlas. Banda de cabrones. Si se me pregunta, un poco inútiles, porque ahora sí que no puedo llamarlos. Bien, ante esto voy a llamar a un arma. Estoy mejor preparado que antaño, ciertamente. Y esto es... Esto hace que Mario tenga más resistencia. Ok. Esta vez estoy mejor preparado para la batalla. Digo, cuando a Edwin le revientan la cabeza de una hostia. Pero bueno. Arañita, arañita. Bueno. Toma. Mi mago favorito. Esa magia es poderosa, pero no es suficiente. Esto es hablar con los animales. ¿Puedo hablar con la bestia? ¿En sí mismo? Es una bestia, en teoría, es un animal. Pero bueno. Mi obra de confianza. Que pega un brinquito. Y que le recuerde a esta araña de dónde viene. Mi espada, mi reina, que se pegue con esta cosa. Y en este caso, que cura Will. Imagen múltiple.
Ya no puedo hacer más. Joder. Cierto, se teletransportan, tío. Van a estar jodiendo con él. Pero bueno. Activo la ira. Golpe frenético. Creator, destroyer. También romperá la telaraña, imagino. Bien. 10 experiencia, ¿eh? Muy poca experiencia para la batalla que me dieron, ¿eh? 3 de daño, o sea que ciertamente 75% es muy poca probabilidad. Me sale más a cuenta bajar y pegarle la torta. Fallado, es verdad, con la prioridad que tenía. Bueno, aquí parece... No, aquí está muerta. No es que esté viva. Este pavo... Es que corazón sombrío no es de meter daño, pero bueno. Algo ha hecho. La que la ha metido el mago, tío. Ah, lo dejé inconsciente, no lo he matado. ¿Y la araña dónde está? Lo he perdido de vista, tío. Pero bueno, me pondré aquí. Ay, cierto, me quité cosas que podía lanzar. ¿Puedo lanzarte un puto libro? Tendría su gracia realmente, pero no soy yo de tirarle algo que pueda hacerle daño, un puto libro. Ah, pues mira, sí, con esto puedo llamar a... O sea, que sí que lo que tenía, pero vamos, que la batalla no sé cómo complicada, así que... Luego del alquimista, eso tiene más sentido. Ahora bien, ¿dónde está la otra araña que está viva? Que yo la vea. ¿Qué estás, no? Bien. Bye forever, pal. Y lo falla. Qué jodida diferencia, ¿no? Con la batalla anterior. Con la de frente a ella, me refiero. Vale. ¿Qué ataque Mario, sabes? A ver. Espada de justicia es lo que tengo equipado, o sea... Ah, ahora cogeré la lanza, qué cojones. Vale. Ya está muerto, así que ahora a coger la lanza. Pues, sinceramente no sé si esta mierda siquiera puede pensar, la verdad. Ah, coño. Eso no cuenta como asesinato. Ahora lo sé.
Un guardado. Algo me dice que aquí vamos a encontrarnos algo interesante. Un poquito grande, ¿no? Y ahí viene por nosotros. La jodida araña madre. Matriarca. Vale, ¿sabes qué voy a hacer aquí? Aquí sí que voy a llamar a mis amigos Steven y Paulo. Sí, voy a hacer una llamadita del teléfono. No me va a dejar llamar. O sea, de verdad solamente puedo lanzar el objeto, no puedo llamar con él. O sea, si yo... No. Pues sinceramente, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cargar la partida, ya que me han hecho un autosave. Como está la puta araña por ahí cerca, los voy a invocar, cero vergüenza. Para algo hice un trato con ellos. Son y 43. No me queda mucho tiempo tampoco. Como digo, es algo cortito, pero tenía ganas de más explorar esta cueva y ver qué más podía hacer. Pero esa jodida araña va a caer de la forma más indigna, o sea, no me escondo. Si voy a esconderme... No, esto pasa con la antorcha. Esto me sirve para ver un poco el rango de visibilidad que tiene la araña. Con eso debería de poder llamar, o sea, no me jodáis, orcos. Hay enemigos. The ogre must have moved on to new deals. ¿De verdad no vais a venir ahora? O sea, cuando me hacen falta no vienen. No one's coming. The deal is done. O sea, me está diciendo que como los llamé antes, no van a volver a venir. Joder. O sea, que básicamente... Y esa tiene pinta de pegar buenas hostias, la verdad. ¿Qué nivel es? Nivel 5. No sé yo si estoy ready para esto, ¿eh? Estamos hablando de que es una araña madre y no es que... No suelta una, suelta varias arañas. Es que, joder. Mal momento he tenido yo para utilizar el cuerno ese, la verdad. Pero bueno, ha sido un fallo. Hay que vivir con él. No creo poder con él, la verdad. Las cosas como son. No hay forma de hablar con la araña, en serio. Tengo un druida, el druida puede comunicarse. Es un animal, la araña. Hombre, no tengo el druida en el grupo, pero... Si me voy al campamento, desde aquí podría llamarle, imagino. Ahora bien, ¿a quién quito? Imagino que a Kay, la verdad. ¿Cómo vas, Will? I had
another dream last night. It gave me a tadpole gift too. Just like it did the first time it appeared. I suppose it hoped this would help. Todos At tenemos el first, I mismo thought sueño. we should avoid these gifts no matter what advantage we gain. And yet, I can't help recall the words of my father. The best plan is the one that works. These powers could be enough to edge us towards victory. Te recuerdo que tenemos gusanos en el puto cerebro, ¿sabes? Then we do well to walk around it. Use these powers sparingly, if you must use them at all. Es utilizar putos gusanos, Will. Sinceramente es que no quiero ni hablar contigo del asunto. A ver, ¿dónde tengo el druida? Aquí estás. Pero ¿dónde tengo a mi chica? Creo que está por aquí, ¿verdad? Es útil, no me lo entiendas, pero... Soldier? Si el... Oh, come on. You Sí, don't sí. mean this. Ah, Oh, coño. come on. Oh, fuck. El druida, si puede convertirse en una araña, pues me salvaría la vida aquí, si puedo ser pacífico con ella. Oakfather's blessings to you. A ver... I've inspected a tadpole up close and seen the effects of them on the Absolute's so-called true souls. Powerful, certainly, but clearly arrested by magic, too. The question I just can't answer is, who has done this? And why? There'll be no firm answers until Moonrise Towers, I fear. Todavía la gente de... I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. I sent a bird to summon her. Rez estaba muerto, de hecho, ¿no? Wrath has promise, but he's not ready yet. The Grove needs experience and a strong hand. No, de hecho, Rez está muerto. Rez era el chaval este que murió al principio. An outsider who can Que no enforce the recuerdo. Oakfather's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Todavía. Indeed. ¿Cómo es la maldición esa de la que me has hablado It's antes? had the whole region around Moonrise Towers in a chokehold of darkness and despair for years now. Those who remained are shadow-cursed. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise, but the less time we spend in its blighted surrounds, the better. Y no sé, fortaleza secreta que tiene. Precious little. But I'm quite certain it can still be found. Aradin was convinced there was a hidden entrance in the Temple of Seluna. I'd start there. One of his cohorts, a dwarf called Brian, had a clue on his person. If you find his corpse in the goblins' camp, you may have a start. Pues a lo mejor puede ser mi próximo destino. ¿Y tú por qué quieres ir allí? Those illithid creatures threaten the natural order. It's my duty to do what I can to stop them. There's also the Shadow Curse. It's an affront and must be cleansed. I helped overthrow Ketheric Thormund his Dark Justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. If I can Verdugos join you and oscuros. get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse, just as you find a cure for your infection. Verdugos oscuros. O sea, estabas hablando de que... Esta es la gente a la que sigue Corazón Oscuro, ¿no? Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Puede que esté malentendiendo un poco.
no creo que ella esté en una cosa tan retorcida. O sea, lo de Shar me resulta cuanto menos extraño, pero no creo que llegue a esos niveles de fanatismo, o al menos no quiero creerlo de momento. Perhaps. But we'll need to get closer before I can put my theory into practice. Put it from your mind for now. Once we near the curse, then there will be more to be said. Okay. Precisely. Then perhaps I could have done something. About both the Shadow Curse and Ceramorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. Ahora sí, Aradin fue el que estaba... No sé, creo que Aradin es el que está muerto, no el otro. Miss it? Oh dear no. It's a terrible burden. Takes you away from nature and forces you to deal with others' problems and personalities. Be wary of anyone who actually wants such a role, I say. Likely they don't understand it, or they have ill intent. I'm just glad to be out here amidst the Oak Father's creations. ¿Te acuerdas cuando me partiste la boca? A puñetazos. There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did not get caught up in the moment. You Vale. seized it. In other circumstances, I would have done the same. O sea que... Pero... ¿A qué te refieres? Yo prefiero olvidar el asunto, colega. Yo no me siento cómodo. O sea, creo que me estás mirando con ojos golosos y, sinceramente, tras la presa que me diste, creo que sé lo que te va y lo siento, pero Mario no le va. Of course. Whatever you wish. Hijo de puta. With such stimulating company? Never better. Estimulante, dice encima. No se me buena el equipo, por lo que veo, ¿no? No. Imagino que es porque me falta nivel. Tampoco tiene gusano, ¿sabes? Al no tener gusano, imagino que también pues tiene su cosa, ¿no? Bueno, ya podría marcar algo el manequín, un puto 0. Well, my day just improved. Did you want something? ¿Podemos volver a hablar del tema Very o qué? serious of you. But go ahead. Always good when I'm with you. Cuidadito, ¿eh? No es que haya tensión sexual, es que básicamente se podría tocar un solo de guitarra entre estos dos. Entre ella, principalmente. Hey, soldier. Fuck yes. Es que, tío, Carlach me parece una locura de personaje, cabrón. Como, fuck yes. Todo contenta. Como le gusta el genocidio, tío. Tú no puedes hablar con ella, o sea, es hablar con animales, tío. De verdad que no... No, tío, no... No parece que pueda hablar con ella. Araña de fase matriarca. No me parece que estemos preparados para esta batalla. He sacado de aquí unas cuantas cosas interesantes de todos modos, así que... Pero eso de araña matriarca me parece... trompeta.
Simplemente no me inspira confianza en enfrentarme a bichos aquí, la verdad. Al menos no a esa araña madre. ¿Y esto de aquí? Hiding in plain sight. Aldea marchita. No sé, aquí hay un muro, sí. ¿No tengo forma de romperlo o qué? Daño cortante. Pues tiene sentido. Estoy atacando una pared con eso. Pero si me pongo, por ejemplo, una masa. Pero es una masa de mierda, sinceramente me jodería. Es súper pequeña. Pero bueno, parece que funciona. Curioso. Fundición. Trap. Be Ah, cautious. o sea, ese cofre tiene una trampa. Es lo que me habría dicho. Sí, tiene una trampa. Por suerte tengo bonificadores por saco. Sí, esto es de armas. O sea que estamos debajo de la aldea. Tiene sentido que todo conecte. Bet I can crack that open. ¡Oh! Me ha sido infernal. Yes! Damon can use this to fix me. Ya está arreglado, pero... Esta espada está bien, ¿eh? Imagino que quería forjar algún tipo de arma especial con ella y no pudo. Polvo de humo, mierda, eso sé perfectamente lo que es. Polvo de humo. Quítate eso del inventario ahora mismo, cabrón. Quítate eso del inventario ahora mismo y ni se te ocurre prender fuego cerca de esto. Esto explota, ¿verdad? Joder, qué mal rollo. Ahora yo me pregunto, a ese espectador que tengo, ¿estás leyendo tú también? ¿O pasas un poco de la lectura?
Mucho lore. Eso dices. ¿Qué va? No sé. Esto es una salida hacia el poblado. Me viene bien, en verdad. Quería salir de la cueva. Maza a 2 manos. Bueno, me gusta. Vaya por Dios. Yo no puedo romper la puta puerta. O sea, quiero decir, tanto desarmar, coño. Acabo de coger una puta maza a 2 manos. No me puedes decir que no puedo reventar una puta puerta con esto, tío. Con una machota, tío. No me digas tú que yo no puedo romper una puerta con una machota. ¿Cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible que no se rompa? Es que no funciona, ¿verdad? 0. Y pone madera en Kinkle, ¿sabes? Pero ya es por curiosidad. De verdad no puedo romperla. Vamos a ver si de verdad es irrompible. No me importa arriesgarme en esto. Y sí, voy a hacerlo de la forma difícil. A ver, que retrocedan mis compañeros. Anda, bajad por aquí. No subáis, por favor. Vamos a hacer una cosa. Que no quiero que nadie salga ido de esta. Demasiado arriba para mi gusto, pero... Here goes nothing. He escuchado un clink. La ha abierto. La ha abierto. ¿Quién decía que no iba a ganarle yo la puerta de madera? Y sí, tengo que volver a por mis compañeros. No se me ha olvidado. Has flipado, mago mierda. Te has quedado loco. Y tiene una exclamación. Le hará falta droga, ¿no? I need to consume some powerful magic or it may become volatile. En fin, ¿qué puedo darte? ¿Qué te digo? ¿Qué hacían estos guantes? Una polla que da yo para la justicia. Thank you. Era lo más inútil que tenía, aunque lo estaba utilizando Carlach, pero joder, puto yonki mágico, tío. It is a strange experience. Each time anew. Like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite...
¿Qué coño está pasando? The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Falta ir al Thank you campamento. for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. Entonces, ¿qué coño vas a hacer? How can I help? Your enterprising approach to my problem is most encouraging. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. He abierto la puerta. Es lo que me quedo de este viaje. Me vuelvo a equipar la espada, que es lo que me gusta. Aunque tener una maza me gusta también, la verdad. Que al final estamos hablando de que son dos cosas bien ricas, tío. Ay, y debo de irme ya. Así que hasta aquí el episodio.